Muy buenos días, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Estoy realmente agradecido. Tal vez esté de más decirlo, pero yo estoy en esta ASCO por la ELO. Yo no iba a venir a esta ASCO. Tenía todo planificado para trabajar esta semana, pero bueno, la ELO me confirió esta distinción de profesor emérito y yo dije, no puedo faltar acá. Entonces voy a empezar relatando cómo se formó la oncología médica en Chile. En Chile, a ver, en los años 70, cuando vimos acá, ¿no es cierto?, que Nixon firma en esos años el acta contra el cáncer y así se forma el National Cancer Institute, que toma una gran parte del presupuesto del NIH, ¿no es cierto?, el Instituto de Salud de Estados Unidos, y levanta la oncología. ¿Ya? Bueno, sabemos que Nixon después fue un mal presidente, ¿no es cierto?, fue destituido, pero en eso hizo una cosa muy bonita porque le declaró la guerra al cáncer, que estaba matando mucha gente acá en Estados Unidos. Entonces nosotros en Chile en esos años 70, estábamos en un problema político y social muy grande. Había asumido el presidente Allende, no voy a hacer comentarios políticos obviamente, pero fueron 3 años muy convulsionados de la Unidad Popular en Chile que terminaron con un golpe militar. Y ese gobierno militar estuvo en el poder hasta 1989, o sea, estuvo prácticamente 17 años en el poder el gobierno militar. El país estaba en un serio problema económico, la salud, como también lo es ahora, no era de las prioridades del país, no era de las prioridades, francamente. Y la gente, ¿no es cierto?, no podía reclamar por sus derechos en salud porque no había un gobierno democrático. Entonces, primero la crisis, ¿no es cierto?, de la Unidad Popular, un gobierno caótico, en fin, tuvimos, como estamos viendo que sucede en estos días en Venezuela, y después vino, bueno, la dictadura militar con todas sus consecuencias. Y nosotros ahí, yo me recibí el 75, año muy difícil para Chile. De hecho, no hubo una ceremonia propiamente de entrega de los títulos de médico, porque el país estaba muy convulsionado. Habían pasado recién 2 años del golpe militar y como yo, lo único que sabía recibirme era que yo no iba a trabajar con mis manos porque soy muy torpe. No iba a ser cirujano, no iba a hacer procedimientos. Entonces tomé la medicina interna. Tampoco iba a trabajar con niños. No tengo gran afinidad con los niños. Tengo nietos, los amo mucho, pero no tengo gran afinidad en general con los niños. Entonces iba a trabajar en medicina de adultos, pero no quirúrgico, no con las manos. Entonces opté por la medicina interna. Y al terminar los 3 años de la medicina interna, no sabía qué más hacer. Quise hacer endocrinología, no pude el año 78 por malos antecedentes políticos, digámoslo, en mis tiempos de estudiante, que no agradaban al gobierno militar, por lo tanto no pude ser endocrinólogo. Entonces me quedé en mi hospital, que era el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, donde había hecho mi formación en medicina interna, me quedé en sala de medicina interna. Bueno, voy a tratar de no alargar mucho. Conocí un médico ahí que se había formado en Estados Unidos como oncólogo. Y me dijo, bueno, trabajemos juntos, hagamos algo juntos, yo voy a establecer un policlínico, un consultorio de oncología, en el hospital no había nada de oncología, voy a establecer un consultorio y acompáñame a ver pacientes. Y yo me autoformé con este doctor, me autoformé.
leyendo, estudiando, ¿no es cierto? Todos trabajamos con el De Vita en ese tiempo mucho, el libro de De Vita, y formé el primer servicio de oncología universitario, porque sí había un instituto del cáncer, pero dedicado fundamentalmente a la radioterapia. Estaba muy cerca de nuestro hospital. Yo formé el primer servicio de oncología universitario y como hospital universitario tenía que preocuparme de la formación. Entonces me dediqué a escribir el primer programa de formación para oncólogos médicos, que lo establecí como una especialidad derivada de la medicina interna, como es en casi todas partes. Esto fue por allá por el año 1986 y empecé ya a formar médicos oficialmente, pero todavía estos médicos no tenían un reconocimiento, tenían sí el diploma universitario como oncólogos médicos, pero no tenían el reconocimiento del CONASEM. ¿Qué es el CONASEM? Lo voy a decir rápidamente. Es la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas. Era un organismo autónomo al cual convergían el Ministerio de Salud, el Colegio Médico, la Academia de Medicina y otras instituciones que se propuso regular la formación de los médicos en Chile. Y entonces, ahí en esos mismos años que estaba yo formando médicos, traté de convencer al CONASEM de que la oncología médica sí existía. Y la verdad es que me fue muy difícil, porque había unos señores, digamos, próceres de la medicina, antiguos, ya de los mediados del siglo XX, ¿no es cierto?, que me decían, no, pero si esto es algo que lo puede hacer un internista perfectamente, no es una especialidad. Estos son algunas preparaciones, ¿no es cierto?, combinaciones de medicamentos, que hay que estudiar sus efectos, sobre todo sus efectos tóxicos, que es lo que más le llamaba la atención a ellos, que estos eran poco menos que venenos, ¿no es cierto?, y hay que estudiar esto y un internista, un médico de medicina interna lo puede hacer. Bueno, me costó algunos años convencer que la oncología médica sí era una especialidad derivada naturalmente de la medicina interna y fui el primer presidente de CONASEM Oncología. Y ahí empezamos a acreditar, ya no a formar, que lo hacíamos en la universidad, sino que a acreditar médicos, porque los médicos podían ser formados de otras formas. Una era la tradicional, a través de mi Universidad de Chile, en el hospital de la Universidad de Chile, y habiendo sido becados o fellow de medicina interna. Y otra era que había, por ejemplo, hematólogos, que eran internistas, que eran hematólogos, ¿no es cierto?, tenían 5 años de posgrado, pero estos hematólogos querían pasar a manejar los tumores sólidos. Entonces, estas personas no iban a hacer nuevamente otros 2 años de oncología para ver los tumores sólidos. Entonces empezamos nosotros a ver los antecedentes y a tomar un examen en el CONASEM. Lo mismo para extranjeros. Nosotros teníamos convalidados los títulos con varios países, con Uruguay, por ejemplo. Empezaron a llegar oncólogos uruguayos y entonces, como se convalidaban automáticamente en oncología, quiero decir como médicos, después se convalidaban en medicina interna y en oncología a través del CONASEM. O sea, no necesariamente repitiendo todo lo que ellos ya habían hecho en sus países. Entonces, bueno, llegaban extranjeros, llegaban chilenos, pero que habían tomado otros caminos, y así fuimos formando un cuerpo de oncólogos que hasta el día de hoy
es absolutamente insuficiente para Chile. Absolutamente insuficiente. Cifras de la Organización Mundial de la Salud hablan de que sería un número adecuado un oncólogo por cada 100.000 habitantes. Nosotros estamos todavía muy lejos de eso. Nosotros tenemos 17 millones de habitantes en Chile y no tenemos 170 oncólogos médicos acreditados. Puede ser que algunos estén oficiando, entre comillas, como oncólogos médicos, porque en Chile no hay una ley de especialidades. O sea, usted puede ir, decir, yo soy médico, ¿no es cierto? Eso sí que tiene que acreditarlo y tiene que revalidarlo en Chile, pero se pone un rótulo después de psiquiatra o pediatra, etcétera, y nadie lo va a castigar por eso porque no hay una ley que regule las especialidades. Entonces, oncólogos médicos acreditados deben haber alrededor de 100 en Chile. Ahora hay otra forma de acreditación porque consideraron que la de CONASEM es muy estricta y que no íbamos a cumplir el objetivo de tener el número de oncólogos suficiente. Por lo tanto, la Superintendencia de Salud, organismo gubernamental, está también acreditando oncólogos con criterios más laxos. Bueno, ¿y cómo es la oncología en Chile? He hablado de los especialistas, ahora un poco de qué pasa con la oncología en Chile. La oncología en Chile, en Chile el 85% de la población está adscrita al sistema público de salud, sistema estatal, llamado también el FONASA, Fondo Nacional de Salud. Y el 15% se reparte entre pacientes o sanos, ¿no es cierto?, de la población, el 15%, que tienen las llamadas prepagas en Argentina, se llaman ISAPRES en Chile, Instituto de Salud Previsional, que son seguros de salud, seguros privados de salud. Y alrededor de un 3% tienen una previsión especial que deriva de las Fuerzas Armadas. Y otras previsiones especiales como son los mineros, por ejemplo. Ustedes saben que los mineros son un cuerpo de trabajo muy importante en Chile por la minería del cobre, primer productor mundial del cobre. Entonces los mineros tienen una buena salud, pero el 85% estatal y gran parte de los asegurados privados no tienen acceso a la oncología moderna, a la oncología que estamos viendo aquí en ASCO. Nosotros vemos, yo me paseo por los stands de ASCO, ¿no es cierto? Espectacular, veo las drogas que están en uso, veo las pipelines fabulosas que vienen con esta oncología molecular del siglo XXI, moderna, la inmunoterapia, pero resulta que en Chile más del 90% no accedemos a esta medicina. Entonces, se están haciendo esfuerzos. Hay una parlamentaria que tuvo la desgracia de tener un cáncer, sanó ella, tuvo un linfoma curable, se mejoró y está impulsando una ley del cáncer que todavía está en pañales. Estamos colaborando con esto algunos oncólogos, se está viendo qué se va a hacer, pero lo que yo puedo decir, Chile es un país de desarrollo intermedio, Chile en Latinoamérica está muy bien. Nosotros tenemos un Producto Bruto de alrededor de $20.000, comparable al de algunos países relativamente pobres dentro de Europa, como podrían ser Portugal o Grecia. Nosotros tenemos un Producto Bruto de alrededor de eso, $20.000. Sin embargo, la oncología que tenemos, lo digo con mucha vergüenza, es la oncología que podría tener un país africano, sin desmerecer, ¿no es cierto?, el África, continente
con un potencial enorme, ¿no es cierto?, pero con enormes problemas también. Nosotros tenemos una oncología muy atrasada, muy atrasada, en que en el paciente privado, en el paciente que paga su seguro, hay un abuso del paciente en muchas ocasiones. No digo que algunos seguros no cumplan con el paciente cuando se enferma, pero muchos seguros no cumplen con el paciente y prácticamente cuando el paciente se enferma, cuando el paciente está sano, un gran amigo porque está pagando su cotización de seguro, ¿no es cierto? Cuando se enferma se transforma en un enemigo del seguro porque le implica un gasto al seguro de salud. Y en cuanto a seguro estatal, está muy mal financiado, es pobrísimo. Los pacientes acceden a la cirugía con ciertas listas de espera. Recién salió una noticia que Chile necesita más de 100 equipos de radioterapia y no tiene más que alrededor de 20. O sea, necesitamos multiplicar por 5 los equipos de radioterapia para la salud pública. La salud privada tiene todos los que quiera, por supuesto. Pero para la salud pública necesitamos multiplicar por 5 al menos. Y en cuanto al acceso a drogas, es realmente... Hay algunas enfermedades que tienen la salud garantizada, unas pocas. Pero para estas se arman unas canastas de tratamiento y estas canastas no representan el progreso terapéutico que ha habido en el mundo, que estamos viendo aquí en ASCO. Estas canastas representan tratamientos de los años 1980, 1990, terapias antiguas, ¿no es cierto? Por lo tanto, son terapias que no son de última generación. Por ejemplo, un enfermo de la salud pública chilena no podría acceder a la inmunoterapia bajo ningún alcance. Hay un pequeño fondo llamado Fondo de Auxilio Extraordinario, pero alcanzará para un puñado de pacientes en el año y después se agota el fondo. Hay una ley que se estableció porque un señor de la televisión, el señor Ricardo Soto, luchó mucho por esto porque él estaba enfermo de un cáncer pulmonar, falleció del cáncer pulmonar. Pues esta ley Ricardo Soto tiene 3 drogas a la fecha para el cáncer incorporadas dentro de sus beneficios. 3 drogas. La primera fue Herceptin, trastuzumab. Trastuzumab sí, hay acceso a trastuzumab mediante la ley Ricardo Soto. Pero falta muchísimo por hacer, hay todo por hacer en Chile. Vemos países en Latinoamérica que no han tenido el desarrollo económico que ha tenido Chile, han tenido grandes problemas de inflación, ¿no es cierto?, de desbalance fiscal. Y sin embargo, estos países dan acceso a sus pacientes de cáncer a las drogas de última generación. Entonces, hay algo muy radical que hacer en Chile al respecto. Esperamos que esta ley del cáncer pueda ir formando conciencia de que en Chile, en primer lugar, tenemos que tener una equidad, ¿no es cierto? Todos los pacientes tienen que acceder de la misma manera, tanto públicos como privados, por un lado. Y en segundo lugar, tenemos que acceder todos a las terapias de calidad en Chile. A lo mejor esta última parte de la entrevista puede haber sonado un poco amargo, pero creo que es una realidad que se debe conocer, que es bueno que la conozcan. Es bueno que se conozca en Chile, que no se tiene claridad, porque hasta que un enfermo se enferma, valga la redundancia, de cáncer, hasta que un paciente se enferma de cáncer, no conoce esto que junto con el drama, la tragedia
de tener un cáncer, comienza la tragedia de acceder a los tratamientos. Es bueno que los chilenos lo conozcan y es bueno que América Latina lo conozca también, porque nosotros, si bien hemos tenido grandes logros en lo económico, en lo material, en la construcción, vivienda, en una serie de beneficios para la población, hemos tenido un cierto éxito, pero no lo hemos tenido en la salud. Tal vez sí, excepción de eso es la salud primaria. La salud primaria tiene una muy buena cobertura, muy buena cobertura. Pero eso es fácil, eso es barato. Eso requiere capacidad, organización, pero no requiere enormes recursos en salud. Y sí, la salud terciaria, como el cáncer, requiere muchos recursos. Por lo tanto, nosotros, primeramente, los gobiernos, ¿no es cierto?, los gobiernos, el Congreso, y segundo, los habitantes de Chile, tenemos que tener conciencia que para tener una buena salud tenemos que financiar mejor esta salud. Tenemos que estar dispuestos a un mayor financiamiento en la salud. Eso hay que tener claridad. Y naturalmente que el gobierno, a través de los impuestos, también tiene que financiar muy bien la salud en Chile. Eso es lo que puedo comentar sobre la oncología en Chile, un poco de historia, un poco de actualidad. Muchas gracias por la invitación y espero continuar colaborando con la Escuela Latinoamericana de Oncología. Muchas gracias.